Llegué a casa un martes por la noche con una bolsa de comida en la mano y la cabeza llena de planos de obra. 22 años de matrimonio, 140.000 euros robados y una nota de 3 palabras sobre la mesa. Lo que ella no sabía era que ese sería el primer día del resto de su vida, pero no de la forma en que imaginaba. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Eran las 19:47 de un martes de octubre cuando introduje la llave en la cerradura de casa por última vez, como el hombre que había sido durante más de 2 décadas. No lo sabía en ese momento, claro. Nadie lo sabe nunca. Uno llega cansado, con hambre, pensando en ducharse y en revisar los planos de la ampliación del puente de la N2 que tenía encima de la mesa desde hacía 3 semanas. Eso era yo, Rodrigo Fuentes Medina, 52 años, ingeniero civil con 26 años de trayectoria en obras de infraestructura, un hombre que medía el mundo en metros cúbicos de hormigón y cargas por eje. La puerta se abrió con el sonido de siempre, ese pequeño clic metálico que reconocería con los ojos cerrados. El recibidor estaba oscuro. Eso ya era raro. Verónica siempre dejaba encendida la lámpara del pasillo cuando llegaba antes que yo. Dejé la bolsa sobre el mueble de la entrada, encendí la luz y noté el silencio. No el silencio de una casa vacía por el momento, sino otro tipo de silencio. Uno más denso, como si el aire hubiera cambiado de composición. Fui al dormitorio sin pensar demasiado, y entonces lo vi. La puerta del armario estaba entreabierta, como si alguien hubiera salido deprisa y no hubiera tenido tiempo, o simplemente no hubiera querido molestarse en cerrarla. La mitad derecha, la que era de Verónica desde el primer día que nos mudamos a este piso en el barrio de Chamartín, estaba completamente vacía. Las perchas seguían colgadas, balanceándose levemente con la corriente de aire que entró conmigo. Pero la ropa había desaparecido. Los zapatos, las bolsas, los perfumes que tenía alineados sobre la balda de madera que yo mismo había instalado un sábado de febrero de hacía 12 años. Todo desaparecido. Me quedé quieto durante varios segundos. El cerebro de un ingeniero busca explicaciones lógicas antes que emocionales. Reformas, traslado de ropa a otro armario, algún viaje del que me había olvidado. Fui al baño. Su neceser no estaba. Sus cremas tampoco. Volví al pasillo. Abrí el armario del fondo donde guardábamos las maletas. Las 2 maletas grandes, la azul y la negra, las que habíamos comprado juntos en el Corte Inglés para el viaje a Lisboa que hicimos para celebrar nuestros 15 años de casados, ya no estaban. Fue entonces cuando vi la nota. Estaba sobre la mesa del comedor, sujeta por el salero de cerámica blanca que nos había regalado la madre de Verónica cuando nos casamos. Un papel doblado por la mitad, escrito a mano con su letra inclinada hacia la derecha, esa letra que yo había visto miles de veces en listas de la compra, en tarjetas de cumpleaños, en los márgenes de los libros que leía. 3 palabras, solo 3. No me busques. Me senté en la silla. No lo decidí conscientemente. Simplemente mis piernas dejaron de sostenerme. La nota en la mano, el salero todavía en la mesa, la bolsa de comida en el recibidor enfriándose. Releí las 3 palabras 4 veces seguidas, como si en algún momento fueran a cambiar de significado. Llamé a su teléfono. Comunica. Llamé de nuevo. Comunica. Una tercera vez. Lo mismo. A la 4ª llamada, después de un tiempo que no supe medir, descolgó. Verónica. Su nombre en mi boca sonó extraño, como si lo dijera en un idioma que estaba aprendiendo. Hubo una pausa. Breve, calculada. Rodrigo. Su voz era plana, sin sorpresa, sin culpa, sin nada. Como la voz de alguien que ha ensayado este momento durante semanas. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Qué significa esta nota? Las 3 preguntas salieron juntas, atropelladas, con una urgencia que ahora, al recordarlo, me avergüenza un poco. No porque fuera débil, sino porque yo todavía creía que había una explicación razonable. Que esto podía tener sentido. Significa lo que dice. Verónica,
Llevamos 22 años casados. Necesito que me expliques. No hay nada que explicar, Rodrigo. Ya está decidido. Una pausa. Encontré a alguien mejor, eso es todo. El aire de la habitación se volvió más pequeño de repente. ¿Cómo? No fui capaz de decir otra cosa. He conocido a alguien que me da lo que tú nunca pudiste darme. Alguien con futuro, con ambición, no un pobre sin horizonte como tú. Cada palabra cayó con una precisión que no parecía accidental. Estaba eligiéndolas. Las había elegido antes de esta llamada. ¿Qué te ha faltado? ¿Qué no te di? Dímelo, por favor, y lo... No me llames más. Su voz no subió ni un tono. No tengo nada más que explicarte. Mereces saber solo esto. Con él soy feliz por primera vez en años. La línea se cortó. Llamé de nuevo de inmediato. El tono de llamada sonó una vez, 2 veces, y al tercero llegó el mensaje automático. El número no estaba disponible. Me había bloqueado. En el tiempo que tardé en procesar lo que acababa de escuchar, Verónica Salinas Ortega había cerrado la puerta de 22 años, como quien apaga una luz al salir de una habitación. Me quedé sentado en esa silla durante no sé cuánto tiempo. La bolsa de comida seguía en el recibidor. Las perchas seguían moviéndose en el armario vacío. El salero de cerámica blanca seguía en la mesa, ahora sin la nota que yo sostenía en la mano, sin saber muy bien qué hacer con ella. Esa noche no comí. No dormí. Me senté en el borde de la cama en el lado donde ella dormía, que olía todavía a su perfume, ese que usaba desde que la conocí y que yo había asociado durante más de 2 décadas a la idea de hogar. Y me pregunté, con una honestidad que dolía, cuándo había dejado de ser suficiente, o si alguna vez lo había sido del todo. Pero había algo más. Una pregunta que no podía quitarme de la cabeza mientras el piso permanecía en silencio a mi alrededor. ¿Quién era ese hombre? No dormí esa noche, ni la siguiente. Durante los primeros 2 días me moví por el piso de Chamartín como si estuviera inspeccionando los daños después de un derrumbe, abriendo cajones que ya no tenían nada, mirando huecos en las estanterías donde antes había objetos que ahora no sabía nombrar porque nunca les había prestado atención hasta que desaparecieron. Hay cosas que solo existen cuando faltan. Eso lo aprendí a los 52 años, de pie frente a un baño donde quedaba un solo cepillo de dientes. El trabajo me salvó de hundirme del todo esa primera semana. A las 7 de la mañana ya estaba en la oficina, revisando cálculos de carga, firmando informes, respondiendo correos con la misma precisión de siempre. Mis compañeros no notaron nada. Llevo suficientes años en este oficio como para saber separar lo que ocurre dentro de lo que se muestra fuera. Un ingeniero que pierde la compostura en obra es un peligro. Aprendí eso muy pronto, y sin quererlo, me había convertido en alguien que aplicaba ese principio a toda su vida. Pero por las noches, cuando cerraba la puerta del piso y el silencio volvía a llenarlo todo, la mente iba sola hacia atrás. Conocí a Verónica Salinas Ortega en septiembre de 1998 en una cena que organizó un compañero de la universidad para celebrar que había aprobado las oposiciones. Yo tenía 28 años y acababa de firmar mi primer contrato estable como técnico de infraestructuras en una empresa pública de Madrid. Ella tenía 24, trabajaba en administración en una gestoría del centro y llevaba el pelo recogido con un clip de concha que se le caía cada vez que se reía. Me pareció la persona más espontánea que había conocido en mucho tiempo. Nos casamos en junio del 2001, en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Alcobendas, con 43 invitados y una tarta de 3 pisos que costó más de lo razonable. Yo ganaba entonces 2.300 euros al mes. Ella, 900. Vivíamos en un piso de alquiler en Hortaleza, 800 euros mensuales, con una gotera en el baño que tardamos 4 meses en conseguir que el propietario arreglara. Durante los primeros años el dinero fue escaso, pero el acuerdo tácito era claro. Yo empujaba fuerte en el trabajo, ella gestionaba la casa y cuando la situación mejorara, construiríamos algo sólido juntos. Y mejoró. Tardó tiempo, pero mejoró. A los 10 años de casados compré el piso de Chamartín, 218.000 euros,
hipoteca a 25 años firmada a mi nombre, porque en ese momento los ingresos de Verónica eran demasiado irregulares para que el banco la incluyera como titular. Ese detalle, que entonces no tuvo ninguna importancia, años después se convertiría en una pieza fundamental de algo que yo todavía no podía imaginar. Lo que sí recuerdo con claridad es cuando empezó a cambiar el clima entre nosotros. No fue un momento concreto, sino una acumulación. Primero fue la distancia durante las cenas, ella mirando el teléfono, yo hablando de los proyectos, los dos sin escucharse demasiado. Luego vinieron los fines de semana en los que ella prefería quedar con amigas antes que hacer cualquier plan juntos. No lo cuestioné. Pensé que era una fase, que el matrimonio largo tiene temporadas de mayor y menor cercanía, que eso era normal. Hubo 3 momentos que en su día ignoré y que ahora, con todo lo que sé, me resultan imposibles de no ver. El primero fue un viernes de marzo de hace 2 años. Llegué a casa antes de lo habitual porque habían cancelado una reunión, y Verónica estaba en el salón hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio entrar, cortó la llamada de inmediato y dijo que era su hermana. No le di más vueltas. Ella y su hermana hablaban a menudo. El segundo fue en julio del año siguiente. Encontré en el bolsillo del abrigo de Verónica, mientras lo colgaba porque ella lo había dejado en la silla, una tarjeta de visita de un restaurante de la calle Velázquez. No era un sitio que hubiéramos frecuentado juntos, ni que ella hubiera mencionado. En el reverso había un número escrito a mano. Lo leí, lo volví a meter en el bolsillo y no dije nada. Pensé que sería de alguna compañera del trabajo, alguna recomendación de un sitio para comer. Así de sencillo era el mecanismo con el que yo me protegía de lo que no quería ver. El tercero fue en octubre, apenas 3 semanas antes de aquella noche del armario vacío. Verónica llegó a casa pasadas las 11 de la noche con una explicación sobre una cena de empresa que se había alargado. Me la creí por completo. Más aún, le pregunté si lo había pasado bien. Ella dijo que sí, y yo me fui a dormir sin más. Ahora recuerdo que esa noche olía a un perfume distinto al suyo. Lo registré en algún lugar del cerebro y lo archivé sin etiqueta, como tantas otras cosas. Lo que más me costó aceptar durante aquellos primeros días de silencio no fue la traición en sí. Fue entender que yo había elegido no ver. No por ingenuidad, sino por comodidad, porque revisar una duda implica encontrarse con la respuesta, y hay respuestas que uno prefiere aplazar indefinidamente. Trabajé demasiado durante años. Eso es verdad, y no voy a esconderlo. Hubo temporadas en las que llegaba a casa a las 9 de la noche, 4 días de la semana, en las que los fines de semana los pasaba delante del ordenador revisando proyectos, en las que Verónica me hablaba de algo y yo asentía sin haber procesado ni la mitad de lo que decía. No fue indiferencia deliberada. Fue el ritmo de un hombre que medía su valor por lo que producía, por lo que firmaba, por lo que construía. Y mientras construía puentes y carreteras para otros, no vi que dentro de casa algo llevaba tiempo agrietándose. El 4.º día después de aquella llamada, incapaz de seguir dando vueltas solo, marqué el número de Tomás Guerrero Alcalá. Llevábamos más de 20 años siendo amigos, desde la época en que los dos compartíamos piso de estudiantes en la calle Bravo Murillo. Tomás era contador, metódico, del tipo de persona que no dice lo que no piensa y no piensa lo que no puede demostrar. Si había alguien con quien podía hablar sin miedo a recibir lástima ni sermones, era él. Contestó al segundo tono. «Necesito verte». Le dije solo eso. Hubo una pausa de 2 segundos. «Esta tarde, a las 7, en el bar de siempre». No me preguntó qué había pasado. No hizo falta. Cuando nos sentamos frente a frente con 2 cafés sobre la mesa y le conté todo, Tomás escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, apoyó los codos sobre la mesa y dijo con la calma que lo caracterizaba: «Necesito que me des acceso a los extractos bancarios de las cuentas conjuntas». No dijo «lo siento». No dijo «qué barbaridad». Dijo exactamente lo que yo necesitaba escuchar en ese momento, aunque todavía no lo sabía. Tomás tardó menos de 48 horas. Me llamó un jueves por la mañana cuando yo estaba en obra, revisando el encofrado de un muro de contención en las afueras de Alcalá de Henares.
Tenía el casco puesto, el ruido de la hormigonera de fondo y el teléfono pegado a la oreja con una mano, mientras sujetaba los planos con la otra. Lo que escuché me hizo dejar los planos sobre el capó del vehículo y alejarme unos metros del ruido. «Rodrigo, escúchame con calma». Esa frase, viniendo de Tomás, significaba que lo que seguía no era menor. He revisado los movimientos de las 3 cuentas conjuntas de los últimos 12 meses. Hay un patrón muy claro a partir de abril. Abril. Hacía exactamente 6 meses. ¿Qué tipo de patrón? Transferencias periódicas a una cuenta a nombre exclusivo de Verónica. Cantidades variables, nunca demasiado grandes para llamar la atención de forma individual. 1.200 euros un mes, 800 el siguiente, 2.300 otro. Pero sumadas, Rodrigo hizo una pausa. 142.000 euros en 6 meses. El ruido de la hormigonera siguió igual. El sol de octubre siguió calentando igual. Todo a mi alrededor continuó exactamente como estaba. Y sin embargo algo en mi interior produjo un sonido parecido al que hace una viga cuando empieza a ceder. No un estallido, sino un crujido lento y profundo. ¿Estás seguro? Tengo los extractos delante. Te los mando esta tarde con todo marcado. Colgué. Me quedé mirando los planos sobre el capó sin verlos durante casi un minuto. Un operario se acercó a preguntarme algo sobre la armadura del lateral norte y le respondí con precisión técnica, como si la conversación que acababa de tener hubiera ocurrido en otro plano de la realidad. Así funciona el mecanismo de defensa de un hombre que lleva décadas aprendiendo a contener lo que siente hasta encontrar el momento adecuado para procesarlo. Esa tarde, en el piso de Chamartín, revisé los extractos que me envió Tomás. Eran 27 páginas. Las leí 2 veces de principio a fin, con un bolígrafo rojo marcando cada transferencia, cada fecha, cada importe. 142.000 euros extraídos con una metodología que no era improvisación. Era planificación. Alguien que conocía bien los umbrales que activan las alertas bancarias. Alguien que sabía espaciar los movimientos para que el conjunto no fuera visible de un solo vistazo. Verónica había trabajado en administración y gestión durante años. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Esa noche dormí 3 horas, y cuando me desperté a las 4 de la madrugada con el techo del dormitorio encima y el lado izquierdo de la cama vacío, tomé una decisión con la misma frialdad con la que firmo un proyecto estructural. Esto no iba a quedarse así, pero tampoco iba a actuar por impulso. Los impulsos en construcción cuestan vidas. En este caso podían costarme todo lo que me quedaba. Al día siguiente llamé a Tomás de nuevo y le pedí un favor distinto. No financiero esta vez. Le pedí que usara sus contactos para averiguar quién era el hombre con el que Verónica se había ido. Sabía que era empresario, que tenía dinero y que se llamaba Gustavo. Eso era todo lo que ella me había dado, sin darse cuenta de que incluso ese mínimo detalle era más de lo que necesitaba para empezar. Tomás llamó esa misma tarde. Gustavo Herrera Montiel, 56 años. Propietario de Herrera Desarrollos Inmobiliarios, con sede en el Paseo de la Castellana. Facturación anual declarada de aproximadamente 11 millones de euros. Divorciado 2 veces, la primera en 2008, la segunda en 2016. Una pausa breve. Rodrigo, ¿hay algo más? Dime. No es la primera vez que aparece en una situación así. Tengo un contacto en el colegio de abogados que conoce a uno de sus exabogados de familia. Al parecer, en ambos divorcios anteriores, la historia fue parecida. Mujeres casadas, relaciones que duran entre 1 y 3 años, y cuando la situación se complica legalmente, él desaparece. Anoté el nombre completo en un bloc de notas. Subrayé la palabra patrón y cerré el bolígrafo. Gustavo Herrera Montiel no era un hombre enamorado. Era un hombre con un método. Lo que sentí en ese momento no fue exactamente rabia, aunque había rabia. Fue algo más parecido a la claridad que llega cuando terminas de leer un informe de daños y por fin entiendes la magnitud real de lo que tienes delante. Ya no había zona gris, ya no había margen para la duda ni para la esperanza de que hubiera una explicación alternativa. Los hechos eran los hechos.
Mi mujer había planificado su salida durante al menos 6 meses. Había vaciado sistemáticamente las cuentas conjuntas y se había marchado con un hombre que acumulaba mujeres como activos temporales. La pregunta ya no era qué había pasado. La pregunta era qué iba a hacer yo con lo que sabía. Esa noche, sentado a la mesa donde todavía estaba el salero de cerámica blanca, escribí 2 nombres en el blog. El primero era Fernando Ibáñez Castillo, abogado especialista en derecho de familia y patrimonial, al que había conocido 3 años antes en una cena de colegio profesional. Un hombre serio, de 49 años, conocido en los círculos legales de Madrid por su meticulosidad y por no aceptar casos que no pudiera ganar con solidez. Le había dado su tarjeta casi por protocolo en aquella cena, sin imaginar nunca que la guardaría por algún motivo real. El segundo nombre era Aurelio Campos Vega, 47 años, investigador privado con licencia activa y una reputación construida sobre la discreción. Me lo había mencionado un compañero de obra 2 años atrás, en el contexto de un asunto de competencia desleal que nunca llegó a nada. Guardé el dato en algún lugar de la memoria sin propósito concreto. Ahora tenía propósito. Al día siguiente, con los extractos bancarios en una carpeta y el bloc de notas en el bolsillo, llamé primero a Fernando Ibáñez. Contestó a la tercera llamada con voz pausada y profesional. Fernando, soy Rodrigo Fuentes. Nos conocimos en la cena del Colegio de Ingenieros hace 3 años. Necesito una reunión lo antes posible. Tengo documentación. Hubo un silencio corto. Mañana a las 10, en mi despacho. Colgué y marqué el número de Aurelio Campos. También contestó. También aceptó una reunión para esa misma semana. 2 llamadas, 2 respuestas afirmativas, 2 personas que iban a ayudarme a construir algo que Verónica, en su absoluta confianza de que yo nunca reaccionaría, todavía no podía ni imaginar. Guardé el teléfono, miré el salero sobre la mesa y pensé que era hora de quitarlo de ahí. Ya no necesitaba recordatorios de lo que había sido. Lo que necesitaba ahora era concentración. El despacho de Fernando Ibáñez Castillo estaba en la calle Serrano, en un edificio de fachada discreta, que por dentro olía a papel archivado y a café de máquina. Llegué 10 minutos antes de las 10, con la carpeta de extractos bajo el brazo y la sensación extraña de estar firmando el inicio de algo que no tenía retorno. Fernando era un hombre de estatura media, pelo canoso peinado hacia atrás y una forma de escuchar que transmitía atención real, no la atención performativa de quien espera su turno para hablar. Me hizo sentar, rechazó mis disculpas por llegar antes de hora y abrió un bloque en blanco sobre la mesa con la naturalidad de alguien que ha escuchado miles de historias difíciles y sabe que ninguna mejora con rodeos. Le conté todo en orden cronológico. La noche del armario vacío, la llamada, las palabras exactas de Verónica, los extractos que Tomás había analizado, el nombre de Gustavo Herrera Montiel y lo que su historial sugería. Fernando escuchó sin interrumpir durante 20 minutos. Solo cuando terminé dejó el bolígrafo sobre el bloc y juntó las manos sobre la mesa. Los movimientos bancarios que describes configuran en principio una apropiación indebida de fondos de titularidad compartida. No es divorcio con reparto de bienes. Es sustracción premeditada. Hizo una pausa calculada. ¿La hipoteca del piso de Chamartín está a tu nombre únicamente? Sí, siempre lo estuvo. Asintió levemente. Eso es relevante. ¿Ella figura en algún documento como cotitular del inmueble? No. Bien. Anotó algo. Necesito los extractos originales, los contratos de las cuentas conjuntas y cualquier comunicación escrita que hayas tenido con ella desde que se marchó, incluyendo la nota. Saqué la carpeta y la dejé sobre su mesa. Fernando la abrió. Revisó las primeras páginas con una rapidez que delataba experiencia y levantó la vista. Voy a necesitar también a alguien que documente movimientos externos. Transferencias de este volumen, planificadas durante 6 meses, casi siempre tienen respaldo en acuerdos paralelos. Propiedades, cuentas en otras entidades, compromisos verbales con terceros que conviene registrar antes de que desaparezcan.
Me miró directamente. ¿Tienes acceso a un investigador privado de confianza? Ya lo contacté. Tenemos reunión pasado mañana. Por primera vez desde que entré al despacho, Fernando permitió una expresión que no era exactamente una sonrisa, pero se le aproximaba. Perfecto, coordinaremos. Salí a la calle Serrano con pasos más firmes que con los que había entrado. No porque la situación hubiera mejorado, sino porque había dejado de ser algo que me estaba ocurriendo a mí para convertirse en algo que yo estaba manejando. La diferencia entre esas dos posiciones es la diferencia entre ahogarse y nadar en aguas frías. El agua es la misma, pero el movimiento lo cambia todo. 2 días después me reuní con Aurelio Campos Vega en una cafetería de la calle Fuencarral, lejos del barrio de Chamartín y lejos del despacho de Fernando, por precaución elemental. Aurelio era un hombre de complexión discreta, de esos que uno olvida 3 minutos después de verlos en un sitio concurrido, lo cual, pensé, era probablemente su mayor activo profesional. Llevaba una chaqueta gris, un cuaderno pequeño y un bolígrafo, sin ordenador, sin grabadora visible, sin ningún elemento que llamara la atención de nadie en el local. Le expliqué el encargo con precisión. Necesitaba documentar los movimientos de Verónica Salinas, su relación con Gustavo Herrera Montiel y cualquier indicio de acuerdos económicos entre ambos que pudieran estar vinculados a los fondos sustraídos. Le di los datos que tenía: nombre completo de Herrera, dirección de su empresa en el Paseo de la Castellana, el barrio donde Verónica había sido vista según un contacto de Tomás. Aurelio escuchó, anotó en su cuaderno con una letra pequeña y apretada, y cuando terminé hizo solo 3 preguntas. La primera, si yo quería saber con quién dormía mi mujer. Le dije que no, que eso no me servía de nada legalmente y que no lo necesitaba emocionalmente. Asintió. La segunda, si tenía fecha límite. Le dije que no, que prefería hacerlo bien antes que rápido. Volvió a asentir. La tercera fue la más directa. ¿Está usted preparado para lo que podamos encontrar? Me tomé un segundo antes de responder. Sí. Aurelio cerró el cuaderno. Bien. En 2 semanas tengo un primer informe. Lo que ocurrió durante esas 2 semanas fue lo más difícil de gestionar, no por lo que descubrí, sino por lo que tuve que contener. Fernando me había dado una instrucción clara el primer día. Ningún contacto con Verónica, ninguna comunicación que no pasara por él, ninguna reacción visible ante conocidos comunes. La estrategia dependía de que ella siguiera creyendo que yo estaba paralizado por el golpe emocional, que no había reaccionado más allá del dolor, que era exactamente el hombre que ella había descrito en aquella llamada. Un pobre sin horizonte, incapaz de responder. Eso era lo que necesitábamos que creyera. En la oficina seguí firmando informes y revisando proyectos. Con los compañeros mantuve el tono habitual, el mismo nivel de conversación de siempre, sin mencionar nada de lo que estaba ocurriendo en mi vida privada. Solo Tomás sabía. Y Tomás, fiel a su naturaleza, no preguntaba más de lo necesario y respondía cuando yo lo necesitaba. Hubo una tarde, un miércoles de finales de octubre, en la que casi lo eché todo a perder. Estaba en el supermercado del barrio comprando sin pensar demasiado, cuando vi en el lineal de cosmética el mismo perfume que Verónica usaba desde hacía años, el frasco naranja con el tapón dorado. Lo reconocí antes de leer la etiqueta, solo por la forma. Me detuve durante varios segundos en el pasillo, con el carro parado y 2 personas pasando a mi lado sin mirarme. Luego seguí andando, pagué y salí. En el coche, antes de arrancar, apoyé las manos en el volante y respiré despacio durante 1 minuto. No lloré. Ya había llorado suficiente en esa misma posición durante los días anteriores. Lo que sentí en ese momento fue distinto. Una especie de determinación seca, como la que queda cuando el dolor ya ha quemado todo lo que tenía para quemar y solo resta la estructura. Esa noche, al revisar el correo, había un mensaje de Fernando. Breve, sin detalles, solo una línea. Aurelio tiene algo. Nos reunimos el viernes. El viernes llegué al despacho de Fernando a las 11 de la mañana. Aurelio ya estaba allí,
sentado en una de las sillas frente al escritorio, con su cuaderno cerrado sobre las rodillas y esa expresión neutra que, comprendí, era su estado natural independientemente de lo que tuviera que decir. Fernando cerró la puerta con llave. No lo había hecho en nuestra primera reunión. Aurelio abrió el cuaderno y habló durante 40 minutos sin levantar apenas la vista de sus anotaciones. Lo que expuso no fue una narración, sino una secuencia de hechos ordenados con fecha, hora y fuente de verificación. Escucharle era como leer un informe estructural, frío, preciso, sin adjetivos innecesarios. Verónica llevaba frecuentando el domicilio de Gustavo Herrera Montiel, un ático en el barrio de Salamanca, valorado en aproximadamente 1.300.000 euros, desde al menos enero de ese año, 9 meses antes de marcharse. Durante ese periodo, había mantenido una apariencia completamente normal en el entorno doméstico compartido conmigo, sin alteraciones visibles en sus rutinas que pudieran haber generado sospechas fundadas. Pero lo que Aurelio había documentado en esas 2 semanas iba más allá del vínculo sentimental. En los registros de movimientos mercantiles, Herrera Desarrollos Inmobiliarios había realizado en agosto un ingreso de 20.000 euros a una cuenta corriente abierta a nombre de Verónica Salinas Ortega en una entidad diferente a las que compartíamos. La cuenta había sido abierta en marzo, 2 meses antes de que comenzaran las transferencias desde nuestras cuentas conjuntas. El ingreso estaba documentado como servicios de consultoría administrativa, descripción que Aurelio calificó con una sola palabra: indemostrable como tal. Había más. En septiembre, 3 semanas antes de que Verónica se marchara, había firmado un contrato de arrendamiento como cotitular en el ático de Salamanca. Lo había hecho con su DNI, su firma y sin ningún vínculo legal conmigo. El contrato tenía vigencia de 1 año prorrogable y establecía una contribución mensual de su parte de 850 euros, cantidad que coincidía con precisión con una de las transferencias de ese mes desde nuestra cuenta conjunta. Es decir, había utilizado dinero extraído de nuestras cuentas para financiar la nueva vida que estaba construyendo en paralelo. Fernando, que había escuchado el informe de Aurelio con la misma atención que yo, tomó entonces la palabra. Con esto tenemos apropiación indebida documentada, posible fraude en la gestión de bienes comunes y un patrón de ocultación que refuerza la premeditación. No es un caso débil, Rodrigo, es un caso sólido. Juntó los dedos sobre la mesa. Pero necesito que entiendas algo importante. La solidez de esto depende de que no hagamos ningún movimiento precipitado. Cada acción que tomemos a partir de ahora tiene que estar calculada para que no haya margen de reacción por su parte antes de que presentemos todo de golpe. ¿Cuánto tiempo? Semanas, no meses. Aurelio necesita completar el rastreo de la cuenta nueva y verificar si hay más activos ocultos. Yo necesito preparar la documentación para la demanda. Cuando estemos listos, actuamos en un solo movimiento. Salí del despacho con el peso de lo que había escuchado instalado en algún lugar entre el pecho y el estómago. No era sorpresa exactamente, porque desde que Tomás me mostró los extractos, ya sabía que esto era algo planificado. Pero escucharlo ordenado, fechado, con nombres y cifras, le daba una dimensión distinta, más real, más definitiva. Lo que más me costó procesar durante los días siguientes no fue la magnitud del engaño, sino la simultaneidad. Mientras yo revisaba planos de obras en la oficina, mientras cenábamos juntos los domingos, mientras yo dormía a su lado, convencido de que lo que teníamos era un matrimonio en una fase difícil, pero recuperable, ella estaba en otra parte construyendo algo completamente diferente. 2 vidas en paralelo, durante meses, sin que yo percibiera la fractura. Eso dice algo de mí que no me resulta cómodo reconocer. Dice que estaba tan concentrado en lo exterior, en el trabajo, en los proyectos, en la rutina que había confundido con estabilidad, que había dejado de prestar atención a lo que ocurría dentro. No fue ingenuidad, fue distancia. Y la distancia, sostenida durante suficiente tiempo, crea el espacio exacto que necesita alguien que quiere desaparecer sin ser visto. Esa semana,
Tomás vino una tarde al piso sin avisar. Trajo 2 bocadillos de una charcutería de la calle Alberto Aguilera y una botella de agua. Se sentó en el sofá, dejó uno de los bocadillos sobre la mesa frente a mí y no dijo nada durante un rato. Yo tampoco. Había algo en ese silencio compartido que resultaba más reparador que cualquier conversación. Cuando llevábamos casi media hora así, Tomás habló sin apartar la vista del televisor apagado. ¿Estás durmiendo? Algo. ¿Comiendo? Lo suficiente. Asintió. Bien. No preguntó por el proceso legal. No preguntó por Verónica ni por Herrera. Sabía que si hubiera novedades relevantes, yo se las contaría, y que si no las contaba era porque todavía no era el momento. Eso es lo que distingue a un amigo verdadero de alguien que simplemente quiere estar cerca de una historia interesante. La capacidad de acompañar sin necesitar información. Antes de marcharse, ya en la puerta, Tomás se giró. Cuando esto termine, me debes una cena decente. Te debo varias. Cerré la puerta y me quedé en el pasillo un momento. El piso seguía igual de silencioso que desde el primer día, pero esa noche el silencio pesaba menos. Algo había cambiado en las últimas semanas, algo difícil de nombrar con precisión. Ya no era el silencio de alguien que ha recibido un golpe y no sabe qué hacer. Era el silencio de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer y está esperando el momento correcto. 3 días después, Aurelio me envió un mensaje de 2 líneas a través del canal seguro que Fernando había establecido para las comunicaciones del caso. Cuenta nueva verificada, 2 activos adicionales identificados, informe completo listo para el lunes. Guardé el teléfono en el bolsillo y volví a los planos que tenía sobre la mesa. Pero esa noche, por primera vez desde octubre, dormí más de 5 horas seguidas. El lunes por la mañana, los 3 nos reunimos de nuevo en el despacho de Fernando. Esta vez, Aurelio trajo una carpeta de cartón marrón con el lomo reforzado, del tipo que se usa para expedientes que van a ser manipulados muchas veces. La dejó sobre el escritorio con la misma calma con la que habría dejado cualquier objeto sin importancia, pero el peso que hizo al apoyarse en la madera indicaba que no era precisamente liviana. Fernando la abrió y durante los siguientes 50 minutos, los 3 la revisamos hoja por hoja. El informe de Aurelio estaba dividido en 4 secciones. La primera recogía el historial de movimientos de la cuenta abierta por Verónica en marzo, con cada ingreso identificado por fecha, importe y origen rastreable. La segunda documentaba el contrato de arrendamiento del ático de Salamanca, con copia del documento firmado y el desglose de las aportaciones mensuales. La tercera era la que Aurelio había mencionado en su mensaje, 2 activos adicionales. El primero era una plaza de garaje en el distrito de Retiro, adquirida en julio a nombre exclusivo de Verónica por 18.000 euros. El pago había sido realizado mediante transferencia desde la cuenta nueva, cuyo saldo en ese momento procedía en su mayor parte de los fondos extraídos de nuestras cuentas conjuntas. El segundo activo era más significativo. Una participación del 15% en una sociedad limitada constituida en junio, cuya actividad declarada era la intermediación inmobiliaria y cuyos otros socios eran 2 personas vinculadas directamente a Herrera Desarrollos Inmobiliarios. Verónica no solo había tomado el dinero, lo había invertido en el entorno empresarial de Gustavo Herrera mientras seguía viviendo conmigo. La cuarta sección del informe contenía algo que Aurelio llamó, con su habitual economía de palabras, documentación de respaldo. Eran capturas de pantalla de conversaciones obtenidas de forma legal a través de dispositivos a los que Aurelio había tenido acceso indirecto mediante fuentes que prefirió no especificar en el documento escrito. Fernando revisó esa sección con particular atención y cuando terminó cerró la carpeta con una presión deliberada. «Esto es suficiente, más que suficiente». Me miró. Hay mensajes que establecen comunicación directa entre Verónica y Herrera desde febrero, incluyendo referencias explícitas a los movimientos de fondos y a los plazos acordados para la salida. Ella no actuó sola ni por impulso. Hubo coordinación.
El aire en el despacho tenía esa densidad particular de los espacios donde se toman decisiones que no tienen marcha atrás. Yo mantuve las manos quietas sobre las rodillas y no aparté la vista de la carpeta mientras Fernando hablaba. A partir de ahora el proceso tiene dos vías paralelas. La primera es la demanda civil por apropiación indebida de fondos en titularidad compartida, con solicitud de embargo preventivo sobre todos los bienes identificados a nombre de Verónica. La segunda es la denuncia penal por los documentos adulterados que Tomás identificó en los extractos que configuran falsedad documental. Fernando hizo una pausa. Las dos vías se presentan simultáneamente, no una primero y otra después, simultáneamente. Así no hay tiempo de reacción. ¿Cuándo? Necesito 2 semanas para preparar los escritos. Mientras tanto, una cosa fundamental. No alteres ningún bien que figure en documentos conjuntos. No muevas dinero, no vendas nada, no canceles ningún contrato. Cualquier movimiento tuyo antes de presentar la demanda puede ser usado para cuestionar la proporcionalidad de la respuesta legal. Asentí. Era la instrucción más difícil de seguir, pero entendía su lógica con exactitud. En construcción, cuando detectas una estructura comprometida, no intervienes hasta haber calculado el refuerzo exacto que necesitas. Actuar antes es arriesgarse a un colapso peor que el que intentas evitar. Esas 2 semanas fueron las más extrañas del proceso. Tenía en mi poder, o más bien en manos de Fernando y Aurelio, un expediente que documentaba con precisión milimétrica lo que Verónica había hecho. Y sin embargo, cada mañana me levantaba, me vestía, conducía hasta la obra o la oficina y funcionaba con normalidad aparente ante todo el mundo. El contraste entre lo que sabía y lo que mostraba generaba una tensión constante, como mantener una carga bajo presión durante demasiado tiempo. Hubo un momento, hacia el final de esa segunda semana, en que estuve a punto de romper la instrucción de Fernando. Fue un jueves por la tarde. Salía de una reunión en las oficinas de la empresa cuando vi en el aparcamiento, aparcado en batería junto a mi vehículo, un coche que reconocí de inmediato. Un berlina gris oscuro que Verónica había conducido durante los últimos 3 años, matriculado a su nombre. Estaba vacío. No había nadie dentro ni en los alrededores inmediatos. Me detuve durante varios segundos mirándolo. La distancia entre ese coche y yo era de aproximadamente 4 metros. La distancia entre lo que sentí en ese momento y lo que decidí hacer con ello fue mucho mayor. Saqué el teléfono, hice una fotografía de la matrícula con la fecha y hora visibles en los metadatos y la envié a Aurelio con una sola línea. Vehículo localizado en zona de Alcalá de Henares. ¿Relevante?, respondió 20 minutos después. Anotado, no hagas nada más. No hice nada más. Fui a mi coche, arranqué y salí del aparcamiento. En el semáforo de la salida al polígono, respiré despacio y me recordé a mí mismo que el objetivo no era el desahogo inmediato. El objetivo era que cuando llegara el momento no hubiera ningún ángulo desde el que ella pudiera defenderse. El viernes de esa semana, Fernando me llamó a las 8 de la mañana. Los escritos están listos. He pedido cita en el juzgado para el próximo miércoles. Una pausa. Rodrigo, quiero que sepas que en 12 años de ejercicio no he llevado un caso con documentación tan ordenada. Cuando esto se presente, va a ser difícil de rebatir. Colgué el teléfono y me quedé un momento en la cocina con la taza de café en la mano, mirando por la ventana el cielo gris de noviembre sobre los tejados de Chamartín. Todo estaba listo. Solo faltaba que Verónica hiciera lo que las personas excesivamente confiadas terminan haciendo siempre: un movimiento de más. El miércoles llegó y Fernando presentó los escritos en el juzgado tal como había previsto. La maquinaria legal comenzó a moverse con esa lentitud burocrática que desespera a quien no está acostumbrado a ella, pero que Fernando manejaba con la paciencia de alguien que sabe que los procesos bien construidos no necesitan prisa. Me explicó que los plazos ordinarios para la admisión de la demanda civil eran de entre 10 y 15 días hábiles y que la denuncia penal seguiría su propio cauce en paralelo. Yo volví al trabajo. Seguí firmando informes, revisando estructuras,
asistiendo a reuniones. El mundo exterior no había cambiado en absoluto. Solo yo sabía que algo irreversible había sido puesto en marcha. Lo que ocurrió 12 días después no lo pude haber anticipado, aunque en retrospectiva tenía toda la lógica del mundo. Era un lunes a media mañana, cuando Fernando me llamó al teléfono con una cadencia en la voz que no era urgencia exactamente, sino algo más parecido a la concentración que precede a un momento decisivo. «Rodrigo, necesito que vengas al despacho esta tarde. Ha habido un desarrollo». Llegué a las 5. Aurelio no estaba esta vez. Solo Fernando, de pie junto a la ventana, con un documento en la mano, cosa que no era su postura habitual. Normalmente se sentaba. Que estuviera de pie me indicó antes de que dijera nada que lo que tenía entre manos era significativo. «Esta mañana recibí notificación de una demanda presentada contra ti por Verónica Salinas Ortega». Me tendió el documento. «Reclama el 50% del valor actual del piso de Chamartín, argumentando contribución económica sostenida al hogar familiar durante 22 años de matrimonio, con independencia de la titularidad registral». Lo leí despacio. Cada párrafo, cada cláusula. El lenguaje jurídico tiene una frialdad particular que en circunstancias normales resulta árida, pero en ese momento cada línea me pareció casi fascinante en su audacia. Verónica, a través de su abogado, argumentaba que su aportación al sostenimiento del hogar durante 2 décadas justificaba una compensación económica equivalente a la mitad del valor del inmueble, tasado en ese momento en 340.000 euros. Es decir, reclamaba 170.000 euros sobre una propiedad que nunca había figurado a su nombre, financiada con una hipoteca firmada exclusivamente por mí, en un momento en que sus ingresos no alcanzaban los requisitos bancarios mínimos. Devolví el documento a Fernando. ¿Cuándo lo presentó? El registro tiene fecha del jueves pasado, 4 días después de que nosotros presentáramos nuestra demanda civil. Fernando volvió a sentarse. Lo cual significa una de 2 cosas. O su abogado estaba preparando esto de forma independiente y la coincidencia es real, o alguien le filtró que había movimiento legal de nuestra parte y decidieron anticiparse con una acción ofensiva para ganar posición negociadora. ¿Cuál cree usted que es? Fernando juntó las manos sobre la mesa con esa calma suya que a estas alturas yo ya identificaba como la antesala de una conclusión importante. Creo que Verónica lleva semanas sin noticias tuyas, ningún intento de contacto, ninguna reacción visible, ninguna señal de que estuvieras haciendo algo más que sobrevivir al golpe. Eso, para alguien con su nivel de confianza en su propia impunidad, se interpreta como debilidad confirmada. Hizo una pausa breve. Creo que presentó esta demanda porque está convencida de que puedes ceder, que preferirás un acuerdo económico antes que un proceso largo, que eres exactamente el hombre que ella describió en aquella llamada. El silencio que siguió duró varios segundos. «¿Y bien?», le dije. Fernando permitió esta vez algo que en semanas de trabajo conjunto no le había visto, una sonrisa completa, sin reservas. «Y bien, que acaba de darnos exactamente lo que necesitábamos. Su demanda activa el procedimiento de forma oficial, lo que nos permite presentar en respuesta toda la documentación del expediente de Aurelio como prueba de contexto. Ya no somos nosotros los que atacamos, somos nosotros los que respondemos». Abrió una carpeta nueva sobre la mesa. En términos procesales, la diferencia es considerable. El juez va a recibir su reclamación y nuestra respuesta al mismo tiempo. Y nuestra respuesta va a contener 142.000 euros en transferencias documentadas, una cuenta oculta, una plaza de garaje comprada con fondos comunes, una participación societaria en el entorno de Herrera y documentos con firmas adulteradas. Salí del despacho de Fernando a las 7 de la tarde con el aire frío de noviembre golpeando en la cara. Las farolas de la calle Serrano ya estaban encendidas y la gente pasaba a mi alrededor con el ritmo habitual de quien vuelve a casa después del trabajo, ajeno a todo lo que acababa de ocurrir en el 4º piso de ese edificio de fachada discreta. Llamé a Tomás desde el coche antes de arrancar. ¿Tienes un momento? Siempre. Le resumí lo ocurrido en 3 minutos.
Tomás escuchó, y cuando terminé, respondió con la sequedad característica que en él no era frialdad, sino precisión. Fue demasiado lejos. Sí, Fernando está listo. Completamente. Una pausa corta. Entonces ya está hecho, Rodrigo, aunque todavía no lo sabe. Colgué, arranqué el coche y conduje de vuelta a Chamartín por calles que conocía de memoria. Pensé en Verónica firmando esa demanda con la certeza de que yo no tenía recursos para responder. Pensé en el abogado que la había asesorado sin conocer lo que Fernando tenía preparado. Pensé en Gustavo Herrera en su ático de Salamanca, ajeno por completo a que su nombre aparecía en un expediente judicial que en pocos días iba a tener consecuencias muy concretas. Había algo extraño en saber todo eso y no poder decírselo a nadie más. Una especie de peso silencioso que no era exactamente satisfacción, porque la satisfacción requiere que algo haya terminado, y esto todavía no había terminado. Era más bien la tensión específica de los últimos metros antes de que una estructura quede completada. Todo el trabajo está hecho, todos los cálculos son correctos, pero hasta que no retiras el andamiaje, no puedes ver el resultado definitivo. Aparqué, subí las escaleras y entré al piso. Lo primero que hice fue sentarme a la mesa del comedor, la misma donde había encontrado la nota semanas atrás. Ya no estaba el salero de cerámica. Lo había guardado en una caja en el trastero sin pensarlo demasiado, un día cualquiera, como quien elimina una variable que ya no aporta nada al cálculo. La mesa estaba despejada, lista para lo que venía. La vista se celebró un martes de diciembre a las 10 de la mañana en el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid. Llegué con Fernando a las 9:40, con tiempo suficiente para revisar por última vez el orden de presentación de la documentación. El edificio tenía esa arquitectura funcional de los años 80, pasillos largos con suelo de terrazo gris y luz artificial que aplana todo hasta hacerlo parecer igual de urgente y de irrelevante al mismo tiempo. Fernando llevaba el expediente completo en una carpeta negra de lomo ancho. Yo llevaba los extractos originales en una segunda carpeta, tal como él me había indicado. Nos sentamos en un banco del pasillo a esperar. A mi lado, Fernando repasaba sus notas con el mismo gesto concentrado de siempre. Yo miraba el suelo. El abogado de Verónica llegó a las 10:05. Era un hombre de unos 55 años, traje oscuro, maletín de cuero, paso seguro. Nos vio, asintió con la cabeza en un gesto profesional y neutro y se colocó al otro lado del pasillo. Verónica no estaba. Su presencia no era obligatoria en esa fase del procedimiento y había optado por no asistir. Eso me dijo algo sobre su nivel de confianza en el resultado. Entramos a la sala a las 10 en punto. La jueza, Inmaculada Rosas Pedregal, de unos 47 años, cabello corto y una forma de manejar el expediente que transmitía autoridad sin necesidad de gestos adicionales, presidía desde el estrado con 2 funcionarios a los lados. La sala era pequeña, con capacidad para unas 20 personas, y ese día solo estábamos nosotros 4 más, el personal del juzgado. El abogado de Verónica expuso primero su posición. Argumentó durante aproximadamente 12 minutos. 22 años de matrimonio, contribución sostenida al hogar, ausencia de titularidad registral por circunstancias externas no imputables a su representada y derecho a compensación económica, conforme a jurisprudencia reciente sobre liquidación del régimen de gananciales. Era un argumento construido con competencia técnica. En otras circunstancias, ante otro expediente podría haber tenido recorrido, pero no ante este expediente. Fernando tomó la palabra con la cadencia de alguien que no necesita elevar el tono porque el peso de lo que presenta habla por sí solo. Comenzó por lo más básico, la hipoteca firmada en exclusiva, los ingresos documentados durante el periodo de adquisición, la inexistencia de aportaciones verificables por parte de Verónica al pago de las cuotas mensuales. Hasta ahí, el abogado contrario mantenía una expresión profesionalmente neutral. Luego Fernando abrió la carpeta negra. Con la venia de su señoría, procedo a presentar documentación relativa al contexto patrimonial de la demandante,
durante los 6 meses previos a la interposición de esta demanda. Entregó a la jueza y al abogado contrario copias ordenadas del expediente. Los extractos con las 142 transferencias marcadas, el contrato de apertura de la cuenta nueva en marzo, los ingresos procedentes de Herrera Desarrollos Inmobiliarios con la descripción de servicios de consultoría administrativa, el contrato de arrendamiento del ático de Salamanca con la aportación mensual financiada desde fondos comunes, la escritura de la plaza de garaje en Retiro, la participación societaria en la empresa vinculada a Herrera y finalmente, en último lugar, las comunicaciones que documentaban la coordinación entre Verónica y Gustavo Herrera respecto a los movimientos de fondos y los plazos de salida. El abogado de Verónica recibió su copia, la abrió y comenzó a leerla. Su expresión no cambió de forma visible durante los primeros segundos. Luego pasó una página, luego otra, y en algún punto entre la tercera y la cuarta página, algo en su postura se modificó de forma casi imperceptible. Los hombros bajaron 1 centímetro, el ángulo de la mandíbula se tensó ligeramente. No era derrumbe, era el ajuste silencioso de alguien que acaba de comprender que el terreno sobre el que estaba parado no es el que creía. La jueza Rosas leyó su copia con una atención meticulosa que se extendió durante varios minutos. Nadie habló. El único sonido en la sala era el paso ocasional de páginas y el murmullo lejano del pasillo exterior. Cuando terminó, miró al abogado contrario por encima de sus gafas de lectura. ¿Desea su representada responder a esta documentación? El abogado solicitó un aplazamiento para revisar los materiales presentados y preparar respuesta. Era su único movimiento posible en ese momento, y todos en la sala lo sabíamos. La jueza concedió el plazo reglamentario y levantó la sesión. En el pasillo, mientras recogíamos los documentos, el abogado de Verónica se acercó a Fernando con una expresión que había perdido por completo la seguridad de 2 horas antes. ¿Podemos hablar? Fernando respondió con una cortesía que no dejaba espacio a la ambigüedad. Cuando su representada esté dispuesta a negociar sobre bases reales, mi cliente estará disponible. Hasta entonces, el proceso sigue su curso. El abogado asintió, recogió su maletín y se alejó por el pasillo sin añadir nada más. Salimos al exterior. El aire de diciembre era cortante y el cielo estaba encapotado con esa uniformidad gris que tiene Madrid en invierno. Fernando guardó la carpeta bajo el brazo y me miró. Ha ido bien. No era una celebración, era una constatación técnica, como cuando un cálculo cuadra y el resultado confirma lo que la teoría anticipaba. Tomás estaba esperando en un bar a 200 metros del juzgado, tal como habíamos acordado. Cuando entré y me vio la cara, supo sin preguntar cómo había salido. Se levantó, me puso una mano en el hombro durante un segundo y luego se sentó de nuevo. ¿Café? Sí. Nos quedamos allí casi 1 hora, hablando de otras cosas, de un proyecto de Tomás, de un partido de fútbol del fin de semana anterior, de una cafetería nueva que habían abierto cerca de su oficina. Nada de lo que habíamos dejado en aquella sala. A veces la mejor forma de procesar algo importante es hablar de cosas sin ninguna importancia durante un rato. Cuando salí a la calle y caminé hacia el aparcamiento, el teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando, breve como todos los suyos. La jueza ha dictado medidas cautelares, embargo preventivo sobre todos los bienes identificados a nombre de Verónica Salinas Ortega, con efecto inmediato. Me detuve en mitad de la acera. Releí el mensaje una vez. Lo guardé en el bolsillo y seguí caminando. Las medidas cautelares tardaron 48 horas en hacerse efectivas en los registros. Fernando me lo confirmó por escrito el jueves por la tarde con un informe de 2 páginas que detallaba exactamente qué había quedado bloqueado. La cuenta abierta en marzo, el importe remanente tras las disposiciones realizadas, la plaza de garaje en Retiro y la participación societaria en la empresa vinculada a Herrera. El ático de Salamanca no figuraba a nombre de Verónica sino en cotitularidad con Herrera Desarrollos Inmobiliarios, lo que lo situaba en un procedimiento paralelo que Fernando ya había iniciado de forma separada. El embargo preventivo no era el final del proceso.
Era la señal de que el proceso era real, y fue exactamente esa señal la que cambió todo en el entorno de Gustavo Herrera Montiel. Aurelio me lo comunicó con su habitual economía expresiva una semana después de la vista. Me llamó a media mañana, un miércoles, mientras yo revisaba el replanteo de una cimentación en una obra de Getafe. Herrera ha cancelado el contrato de arrendamiento del ático. Me aparté del grupo de operarios y busqué un ángulo donde el ruido de la maquinaria no interfiriera. ¿Cuándo? La notificación a Verónica lleva fecha del lunes, 3 días después de que el embargo quedara registrado en el boletín oficial. Una pausa de 2 segundos. El apartamento queda a disposición exclusiva de Herrera a partir del 1 de enero. A ella le dan 30 días para recoger sus pertenencias. No dije nada durante un momento. Fuera cual fuera la imagen que Verónica se había construido de Gustavo Herrera durante meses, la realidad era mucho más simple y más fría. En el momento en que su nombre apareció vinculado a un proceso judicial con embargo activo, dejó de ser un activo para convertirse en un pasivo. Y Gustavo Herrera llevaba décadas gestionando activos y pasivos con la eficiencia de alguien que nunca ha confundido los negocios con los sentimientos. Lo que había comenzado como una historia de amor, o al menos así lo había presentado Verónica aquella noche en la llamada, se reveló en ese momento como lo que siempre había sido: una transacción con fecha de vencimiento implícita. Ella no lo había visto porque no había querido verlo, de la misma forma en que yo durante años no había querido ver otras cosas. Hay una simetría en eso que no me produce ninguna satisfacción, solo una especie de reconocimiento amargo. 3 días después de la llamada de Aurelio, Verónica intentó contactarme por primera vez desde aquella noche de octubre. No fue una llamada. Fue un mensaje enviado desde un número que no tenía registrado, que Fernando identificó posteriormente como el teléfono de la hermana de Verónica. 4 líneas. Las leí una sola vez. Rodrigo, necesito que hablemos. Las cosas se han complicado y creo que podemos llegar a un acuerdo sin necesidad de seguir con esto. Por favor, respóndeme. Reenvié el mensaje a Fernando sin añadir ningún comentario. Él respondió en menos de 10 minutos. No contestes. Si quiere negociar, que lo haga a través de su abogado. Nosotros seguimos adelante. No contesté. Lo que ocurrió durante las semanas siguientes fue lo que Fernando había anticipado desde el principio. Sin el respaldo de Herrera, sin acceso a los fondos bloqueados y con un proceso penal en curso por falsedad documental, la posición de Verónica se fue estrechando de forma progresiva y visible. Su abogado inicial, el del traje oscuro y el maletín de cuero, presentó un escrito solicitando formalmente el inicio de negociaciones para un acuerdo extrajudicial. Fernando lo recibió, lo leyó y me llamó para explicarme lo que significaba en términos reales. Significa que saben que no pueden ganar. La pregunta ahora es si quieres un acuerdo negociado o una sentencia completa. Se lo pensé durante 2 días. No porque tuviera dudas sobre el fondo del asunto, sino porque quería tomar esa decisión desde la calma y no desde ningún otro estado. Sentencia completa. Fernando no preguntó por qué. No era necesario. Había construido el caso con suficiente solidez como para que una sentencia fuera el resultado más limpio, el que dejaba menos cabos sueltos y el que documentaba de forma permanente lo que había ocurrido. Hubo algo más durante esas semanas que no había previsto y que llegó de un ángulo completamente distinto. Una tarde de finales de diciembre, saliendo de la oficina, me crucé en el aparcamiento con Gerardo Montilla, un compañero de trabajo con el que tenía una relación cordial pero no cercana. Gerardo sabía, como todos en la oficina, que yo estaba pasando por una separación, aunque nadie conocía los detalles. Se acercó con una expresión que no era curiosidad, sino algo más genuino. «Oye, Rodrigo, no sé qué está pasando exactamente, pero te veo bien, mejor que hace 2 meses». Me miró un segundo. «Sea lo que sea que estás haciendo, te está funcionando». No le respondí nada relevante. Sonreí. Dije algo vago sobre que los procesos difíciles tienen su propio ritmo y seguí hacia el coche. Pero en el camino a casa pensé en lo que había dicho. Tenía razón en algo. Yo estaba mejor. No feliz, no aliviado, no victorioso.
pero sí más entero que en octubre, cuando me encontré de pie frente a un armario vacío, sin saber muy bien qué hacer con las manos. Había algo que nadie te explica sobre los momentos en que todo se derrumba, que el derrumbe en sí no es lo más difícil. Lo más difícil es el período en que tienes que seguir funcionando mientras decides qué construyes sobre los escombros. Ese período lo había atravesado sin atajos y sin colapsar, y eso, con independencia de todo lo demás, era algo que era exclusivamente mío. La sentencia estaba prevista para enero. Fernando me lo confirmó antes de las vacaciones de Navidad, con un mensaje que terminaba con una frase que guardé sin saber muy bien por qué. Rodrigo, cuando esto concluya, lo que habrás recuperado no es solo lo que te quitaron, es algo que ya tenías y que no sabías que podías perder. Pasé la Nochebuena solo en el piso de Chamartín con una botella de vino tinto y un libro que no terminé de leer. No fue una noche triste exactamente, fue una noche quieta, de esas en que uno toma nota de dónde está y de lo lejos que queda el punto de partida. La sentencia llegó un jueves de enero, a las 4 de la tarde, en forma de llamada de Fernando con una voz que por primera vez en todos esos meses tenía algo distinto. No era la calma técnica de siempre, sino la calma de alguien que acaba de ver confirmado en papel lo que había construido durante semanas. Ha salido completa, Rodrigo, en todos los puntos. Me senté en el borde de la silla del despacho de obra donde estaba cuando llamó. Afuera sonaba el compresor de la excavación del nivel inferior. Adentro, el silencio era absoluto. Fernando leyó el resumen ejecutivo con su cadencia habitual, pausada y precisa. La jueza Rosas había desestimado íntegramente la demanda de Verónica sobre el inmueble de Chamartín, declarando que no existía base documental ni jurídica que sustentara la reclamación del 50% del valor del piso. Simultáneamente, en respuesta a la demanda civil presentada por nuestra parte, había declarado probada la apropiación indebida de fondos de titularidad compartida por un importe de 142.000 euros, ordenando la restitución íntegra mediante embargo de los bienes identificados y estableciendo un plan de devolución mensual sobre los activos restantes. La plaza de garaje en retiro sería liquidada judicialmente y el importe aplicado a la deuda. La participación societaria en la empresa vinculada a Herrera quedaría intervenida hasta completar la valoración de su cuota proporcional. En cuanto al proceso penal por falsedad documental, la instrucción continuaba su curso de forma independiente, con Verónica citada a declarar en las próximas semanas ante el juzgado correspondiente. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de bloques de hormigón sin revestir que tenía enfrente. Era una pared provisional, de las que se levantan para delimitar una zona de trabajo y se derriban cuando ya no hacen falta. Pensé que había algo apropiado en eso, aunque no supe exactamente qué. Esa tarde no fui directamente a casa. Conduje sin un destino concreto durante casi una hora por las calles exteriores del barrio, pasando por zonas que conocía de memoria y que ese día miraba como si fueran ligeramente distintas, sin que nada en ellas hubiera cambiado. A veces los lugares no cambian, pero la perspectiva desde la que los ves sí, y eso basta para que parezcan otros. Cuando llegué al piso, eran casi las 8 de la noche. No encendí todas las luces, solo la de la cocina. Puse agua a calentar, preparé café y me senté a la mesa del comedor, la misma de siempre, con la taza entre las manos y el expediente completo del caso sobre la superficie de madera, ya innecesario, pero todavía presente. Lo que sentí en ese momento no era lo que había imaginado cuando todo esto comenzó. En octubre, en los peores días, había pensado que cuando llegara la resolución sentiría algo grande y definido, algo con nombre claro. Alivio, quizás, o satisfacción, o el cierre limpio de algo que había estado abierto demasiado tiempo. Lo que sentí en realidad fue más parecido al cansancio tranquilo que queda después de un esfuerzo prolongado. No vacío, sino aligerado, como cuando terminas de cargar algo pesado y los músculos tardan unos minutos en recordar que ya pueden soltar. Pensé en Verónica. No con rabia, que hacía semanas que había dejado de ser el combustible principal de todo esto,
sino con algo más difícil de categorizar. Pensé en la mujer del clip de Concha, que se reía en aquella cena de 1998, y en la mujer que había vaciado metódicamente nuestras cuentas durante 6 meses mientras desayunábamos juntos los domingos. No podía reconciliar a las dos en una sola imagen, y con el tiempo había aceptado que quizás no necesitaba hacerlo. Las personas son capaces de una variedad enorme de cosas, en cualquier dirección, y entender eso no requiere justificarlo. Lo que sí requería ser honesto era reconocer mi parte, no en la traición, que era enteramente suya, sino en el clima que se había instalado en ese matrimonio durante años, la distancia gradual, los silencios que se habían vuelto costumbre, la forma en que yo había priorizado sistemáticamente el trabajo sobre cualquier otra cosa hasta que lo exterior era todo lo que me quedaba. No construí esa distancia solo, pero tampoco la construyó sola ella. Eso era algo con lo que tendría que seguir a partir de ahora, no como culpa, sino como información útil sobre quién había sido y quién quería ser. A las 9 de la noche llamé a Tomás. Contestó al primer tono. «Ya sé para qué llamas». Su voz tenía una calidez que rara vez mostraba. «Fernando me escribió hace un rato». «Te escribió a ti». «Dijo que si no lo hacía él, tú ibas a ser demasiado escueto para contármelo bien». Una pausa breve con algo que podría haber sido una carcajada contenida. Tenía razón. Nos quedamos hablando durante casi 40 minutos. En algún punto de la conversación, Tomás dijo algo que no esperaba. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto, Rodrigo? Que en ningún momento actuaste por odio. Lo hiciste todo desde la cabeza, no desde las tripas. Eso es más difícil de lo que parece. No le respondí nada inmediato. Luego dije que no estaba seguro de que fuera mérito, que probablemente era solo el oficio. Un ingeniero que pierde la cabeza en obra no sirve de nada a nadie. Tomás rió. Llámalo como quieras. El resultado es el mismo. Cuando colgué, el piso estaba en silencio, pero era un silencio diferente al de los primeros días. Entonces, el silencio era la ausencia de algo. Ahora era simplemente la ausencia de ruido, que no es lo mismo. Recogí el expediente de la mesa, lo até con la goma que Fernando había puesto alrededor desde el primer día y lo guardé en el cajón inferior del archivador del pasillo. No lo tiré. Había aprendido que los documentos importantes se guardan, aunque no se vuelvan a necesitar, pero tampoco necesitaba tenerlo a la vista. La cocina olía a café frío. Lo tiré, limpié la taza y la dejé boca abajo en el escurridor. Luego fui al dormitorio, abrí el armario y por primera vez desde octubre no sentí el hueco del lado derecho como una herida. Era simplemente espacio. Y el espacio, según el momento, puede ser muchas cosas distintas. La decisión de vender el piso de Chamartín no fue impulsiva ni tampoco especialmente difícil. Fue el resultado natural de varias semanas pensando en qué tenía sentido conservar y qué no. El apartamento era un inmueble sólido en una zona cotizada, sin cargas pendientes desde que liquidé los últimos tramos de la hipoteca 3 años atrás. Ponerlo en el mercado en febrero fue una gestión limpia que Fernando supervisó para asegurarse de que no hubiera ningún fleco del proceso judicial que pudiera complicarla. No lo había. Se vendió en 5 semanas a 358.000 euros, algo por encima del valor de tasación, a una pareja joven que lo visitó 2 veces y tomó la decisión sin demasiadas deliberaciones. El día que firmé ante notario, entregué las llaves con la misma naturalidad con que se devuelve algo que ya cumplió su función. No sentí nostalgia particular. Había vivido bien en ese piso durante años y luego había vivido mal, y ahora lo que quedaba era simplemente una cifra en una cuenta bancaria y la libertad concreta de elegir qué venía después. Lo que venía después era Valencia. 3 años atrás, una empresa de ingeniería civil con sede en el puerto de Valencia me había ofrecido incorporarme como director técnico de un proyecto de ampliación portuaria de envergadura considerable. Lo había rechazado entonces sin demasiada deliberación, argumentando compromisos en Madrid
que era una forma educada de decir que Verónica no quería moverse y que yo, en aquel momento, no cuestioné esa posición. El responsable de aquella oferta, un ingeniero de 61 años llamado Ernesto Valcárcel Iborra, con quien había mantenido contacto profesional esporádico desde entonces, me había escrito en diciembre para comentar que el proyecto había entrado en una nueva fase y que si alguna vez cambiaba de circunstancias, la puerta seguía abierta. Le respondí en enero, 2 días después de la sentencia. Ernesto contestó esa misma tarde. La oferta seguía en pie, actualizada en condiciones y en responsabilidades. Nos reunimos en Valencia a finales de enero, recorrimos las instalaciones del puerto, revisamos la documentación técnica del proyecto y firmamos el contrato de incorporación para el 1 de marzo. Conduje de vuelta a Madrid esa noche por la AP7 con las ventanillas ligeramente abiertas a pesar del frío de enero, porque necesitaba el aire. El Mediterráneo había quedado atrás, pero todavía lo notaba en algo, en la forma en que la luz de Valencia caía diferente sobre las cosas, más horizontal y más clara que la de Madrid. Pensé que eso no era un detalle menor. A los 52 años, la luz del lugar donde uno vive importa más de lo que importaba a los 30. El traslado lo organicé en 2 fines de semana. No había mucho que llevar. Los libros técnicos, la ropa, el ordenador, algunos objetos sin valor económico, pero con peso suficiente como para no dejarlos. Todo lo demás, los muebles, los electrodomésticos, las cosas acumuladas en 2 décadas de vida conjunta que no tenían un propietario claro, lo dejé para el comprador del piso dentro del precio acordado, o lo doné a una asociación del barrio que recogía enseres para familias en situación de vulnerabilidad. Fue un proceso más ligero de lo que esperaba. Hay algo liberador en descubrir cuánto de lo que uno acumula no era necesidad, sino costumbre. La última noche en el piso de Chamartín dormí en un saco sobre el suelo del dormitorio, porque ya no había cama. La habitación estaba completamente vacía, con las marcas rectangulares en la pared donde antes colgaban los cuadros y la señal en el suelo donde había estado el armario. Era una habitación irreconocible y al mismo tiempo completamente familiar en su estructura. Las mismas proporciones, la misma ventana orientada al norte, el mismo sonido del tráfico de la calle de abajo a las 2 de la mañana. No dormí mal. La mañana del traslado definitivo, antes de que llegara la furgoneta, llamé a Tomás. Quedamos en el bar donde nos habíamos visto tantas veces a lo largo de esos meses, el de la calle Alberto Aguilera, y desayunamos durante casi 2 horas. Hablamos de su trabajo, de un viaje que estaba planeando a Portugal con su mujer, de un libro que los dos habíamos leído con años de diferencia y que habíamos discutido en distintas conversaciones sin habernos dado cuenta hasta esa mañana de que era el mismo. Cuando nos levantamos para irnos en la puerta del bar, Tomás me dio un abrazo breve y firme, de esos que no necesitan durar para decir lo que tienen que decir. Llama cuando llegues. Llamo. El apartamento en Valencia era más pequeño que el de Chamartín, en el barrio de Ruzafa, 3er piso con una terraza estrecha, orientada al sur, desde la que se veía el tejado de un mercado y más allá, una franja de cielo que a ciertas horas de la tarde tomaba un color entre naranja y cobre que no había visto nunca en Madrid. Lo había alquilado por 890 euros al mes, sin prisa por comprar nada, porque había aprendido que la solidez no siempre requiere titularidad. A veces la ligereza también es una forma de firmeza. El primer lunes de marzo entré a trabajar en las instalaciones portuarias con los planos del proyecto sobre la mesa y una reunión de equipo a las 9 de la mañana. El trabajo era exigente, técnicamente estimulante y completamente ajeno a todo lo que había ocupado los últimos meses. Eso era exactamente lo que necesitaba, un problema concreto que resolver, con variables medibles y soluciones verificables. Ernesto me preguntó esa primera semana, durante una pausa en obra, cómo me había ido el traslado. Le dije que bien, que mejor de lo esperado. La gente que viene de procesos difíciles suele trabajar con más claridad. Lo dijo sin dramatismo, como una observación técnica. No sé por qué, pero es así. No le respondí nada sustancial. Pero esa tarde, de vuelta en el apartamento de Ruzafa,
Abrí la terraza aunque hacía fresco y me quedé un rato con el café en la mano mirando esa franja de cielo al sur. El mercado de abajo estaba cerrando y el ruido del barrio tenía un ritmo distinto al de Chamartín, más irregular, más vivo. Pensé en todo lo que había ocurrido desde aquella noche de octubre en que encontré el armario vacío, en los extractos bancarios sobre la mesa de Tomás, en la carpeta negra de Fernando, en el cuaderno pequeño de Aurelio, en los pasillos del juzgado, en la voz de la jueza Rosas, leyendo una resolución que tardó semanas en llegar y 5 minutos en cambiar el peso de todo. Y pensé también en algo que nadie te dice cuando atraviesas una cosa así, que la reconstrucción no ocurre en el momento de la victoria. Ocurre antes, en los días en que tienes que levantarte sin saber todavía cómo va a terminar, en los que tienes que contener lo que sientes para que no interfiera con lo que necesitas hacer, en los que el único recurso disponible es seguir un paso después de otro sin garantías de nada. Terminé el café, cerré la terraza y fui a preparar algo de cena. Mañana había obra temprano. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.